Hola Preju, ¿qué tal están? En esta ocasión hablaremos un poco más sobre el libro El Camino de Félix Ortiz y aprenderemos sobre la etapa número 3, la cual se llama La ruptura con Dios, basándonos en Génesis 3 del 6 al 11, el cual dice así: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Como podemos aprender sobre esta lectura, nos habla acerca del dolor y cómo este se puede relacionar con el sentimiento de culpa, ya que ambos nos dan una alerta de que algo no está bien en nosotros. Y en la Biblia nos dice que el ser humano se siente culpable por el pecado que lleva adentro y las cosas malas que hace, y por eso es que nos distanciamos de Dios, porque esperamos ocultar nuestro pecado y que así Él no se dé cuenta de que nosotros hemos hecho algo malo. También dentro de este pasaje vemos evidencia de que Dios demostró interés por buscar a Adán y a Eva y saber dónde ellos estaban y cómo ellos se escondían. Entonces, pero es en realidad ellos los que deciden mejor esconderse y alejarse y no darle la cara a Dios, porque ellos sentían vergüenza de lo que habían hecho. Entonces ahora te quiero hacer una pregunta y quisiera que nos comentaras en la parte de abajo: si tu relación con Dios fuera una película, ¿qué nombre le pondrías y por qué le pondrías ese nombre? Y así podemos estar interactuando un poco más sobre este tema. Entonces ahora sigamos aprendiendo más sobre este pasaje que hemos leído. En la primera lectura de ello nos enfocamos en la tentación de querer ser igual a Dios. Ya Dios les había dicho a Adán y a Eva que ese árbol no lo tenían que comer, pero ellos, a causa de la influencia que dio la serpiente, ellos decidieron hacerle caso y comer y saber qué era lo que se sentía o por qué ese árbol no se podía comer, ¿verdad? Entonces ellos dijeron: no creo, comamos. Entonces ahí ya se puede ver la primera causa de desobediencia y todas las consecuencias que esto nos puede traer. Y la primera de las consecuencias, como ya lo vemos en este pasaje, es la ruptura en la relación con Dios. Como vemos en Génesis, el hombre se esconde y se siente culpable por lo que ha hecho y empieza a experimentar algo así como vergüenza para que no lo pueda ver su creador. Entonces esto lo podríamos relacionar tal vez con nuestra relación con nuestros papás. Cuando ellos nos dicen: mira, no hagas esto es malo para vos, y nosotros lo hacemos, después llega un momento en el que nos sentimos culpables y decimos: no tuve que haberlo hecho, ¿verdad? Entonces, y ni siquiera podemos ver a nuestros papás a los ojos porque nos sentimos culpables. Entonces, así mismo se sentían también Adán y Eva en ese momento, ya que ellos no podían ser transparentes con Dios. Además, en Juan 3 del 16 al 21 nos los explican de la siguiente manera: Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Porque los que no creen ya han sido condenados, pues como hacían malas cosas, la luz vino al mundo prefiriendo la oscuridad. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad se acercan a la luz para que vea que todo lo que hacen de acuerdo a la voluntad de Dios. Como vemos en estos versículos podemos entender que
el ser humano tiene la necesidad de oír de Dios. Y es por eso que este tema provoca cierta incomodidad entre las personas, como por ejemplo cuando estamos con un grupo de amigos que no todos son cristianos y normalmente podemos hablar de cualquier tema, de política, de fútbol, de música, de lo que sea y todo tranquilo, pero no se diga de empezar a hablar de Dios y de todo eso. Entonces esto ya se vuelve un poco más incómodo y la gente prefiere no hablar de estos temas por ese sentimiento de culpabilidad que ellos tienen. Ahora leamos Génesis 3 del 20 al 24, el cual nos dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, en cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén, para que labrase la tierra del que fue tomado. Hecho pues fuera al hombre, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. El primer punto que podemos tomar de este pasaje es que Adán y Eva son expulsados del jardín. Ya deben de andar vagando o deben de estar fuera de la tierra que Dios les había dado en primer momento. Esto hace una relación con la parábola del hijo pródigo, en donde vemos ese deseo por parte del hijo de volver a su casa, de sentir el cariño de su papá, pero esto no puede ser así ya que se ha marchado. El segundo punto que logramos entender de este pasaje es la provisión de Dios para poder cubrir la desnudez del hombre. Como vemos y les mencionaba anteriormente, Dios no se desentiende y no quita el interés de protegernos a nosotros, y es por eso que decide darle vestimentas de pieles a Adán y a Eva para que ellos puedan cubrirse y puedan empezar una vida totalmente diferente a lo que se había planeado desde un inicio. Y otra de las cosas importantes es que para poder quitar el pecado o poder cubrir el pecado es necesario que se derrame sangre. En este caso se hace por medio de animales que les quita la piel y se las da a las personas. Lo podemos relacionar también con Dios, que mandó a su único hijo para que muriera por nuestros pecados y que él derramara su sangre para poder cubrir todos nuestros pecados. Y como tercer punto, vemos de que el ser humano niega al acceso al árbol de la vida. Esto es importante, ya que este árbol está totalmente protegido para que nadie más pueda acercarse a él, ya que hemos perdido ese privilegio. Y tenemos una esperanza que al final en Apocalipsis se menciona de que volveremos a ver ese árbol de vida, y es quizás una de nuestras esperanzas más grandes en estos momentos. Ahora, después de todo esto que hemos aprendido en Génesis 3, del 20 al 24, quiero dejarte unas preguntas para que reflexiones. Y la primera es que hagas una lista de los cambios que hay en la relación entre Dios y el ser humano, que es la que nos relata en Génesis 3. Y la segunda sería, ¿cuáles son las evidencias de la compasión de Dios que también podemos ver en este capítulo que hemos leído? Si leemos Colosenses 1:15, nos dice de que Jesús es la imagen del Dios invisible. Esto genera un poco de conflicto, ya que muchas personas alrededor del mundo tienden a creer que hay una gran diferencia entre el Dios del Antiguo Testamento, ya que se puede ver a un Dios lleno de ira, lleno de sangre y de guerra, mientras que llega el Nuevo Testamento se ve a un Dios completamente diferente, un Dios lleno de amor, de gracia y de perdón. Y es por esa razón que muchas veces nos cuesta entender porque si Dios expulsó al hombre del jardín del Edén y puso una espada en alrededor de ese árbol, ¿cómo Él puede tener ese amor para con nosotros y brindarnos una segunda oportunidad de que nos podamos arrepentir? Es porque nos demuestra de que esto es el corazón de Dios. Él quiere algo mejor para nosotros y que cueste lo que le cueste a Él. Porque también vemos en el versículo 1:20 de Colosenses que nos dice: por medio de Cristo, Dios hizo que todo el mundo volviera a estar en paz con Él. Él no lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Entonces, en este versículo
nos da a entender de que Dios hizo todo, mandó a su único hijo a morir por nosotros para poder renovar esa relación, que nosotros podamos estar cerca otra vez de Él. Así que te dejo en este reto, otro reto, el cual es que identifiques características de Jesús, como por ejemplo la cercanía a la gente, la compasión, la humildad, y que después penses como la persona de Jesús, que es la imagen del Dios invisible, te puede ayudar a ti a explicar quién en realidad es Jesús. Y ya para ir finalizando, vemos que Adán y Eva iniciaron una rebelión cósmica. Como lo aprendíamos en la etapa pasada, es esto de la rebelión cósmica. Cada día tenemos la oportunidad de trabajar en contra del dolor y la destrucción que todo esto desencadenó desde un inicio. Pero en cuanto tenemos un corazón duro y sin querer aprender más de Dios, estamos en el lado contrario, luchando contra Dios, y es por esta razón que tenemos que estar bajo el Rey. Y esto requiere que nosotros transformemos nuestra vida y nos arrepintamos. Un ejemplo de este arrepentimiento sería que alguien iba caminando hacia una dirección determinada, pero en un momento está consciente y para y dice: no, creo que esta no es la dirección, y cambia su rumbo y se va a la dirección correcta. Ese giro que se da se podría decir que es el arrepentimiento y la conversión. Entendiendo esto último, nos damos cuenta que las afirmaciones de Juan tienen mucho sentido, ya que es importante y muy necesario que nosotros cambiemos nuestra vida radicalmente y demos un giro para poder seguir al Maestro, ya que si no es así, si no dejamos nosotros nuestro camino, será imposible tratar de seguir los pasos de Jesús y seguir el plan que Dios tiene para nuestra vida, ya que pensaremos en nuestro propio bien, en nuestras propias necesidades antes que en las de las demás, y no debe de ser así. Debemos de sentirnos bien nosotros al servir a otros, al darles amor a otras personas para poder cumplir con lo que Dios nos ha ordenado. Y bueno, esto ha sido todo, aprendiendo un poco más sobre el libro del Camino de Félix Ortiz, específicamente en la etapa número 3. Sabe que si tenés alguna duda, algún comentario, pueden escribirnos en las redes sociales de Preju y nosotros podemos estar atentos en contestarte. Nos vemos pronto y cuídate mucho. Bye.